Buen día, mi nombre es Laura Angélica Mesa Díaz Santana, soy alumna de quinto semestre de la Ingeniería en Logística en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Este video está hecho para la materia de Estadística Inferencial 2, la unidad 4, que se llama Control Estadístico del Proceso. El primer tema que se va a abordar es las gráficas de control para la variación y la media. La primera pregunta dice que especificaciones de producto considera los datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas de lata regular elegidas al azar. Recientes gráficas de control de la media IR indican que el proceso de llenado de latas de Coca-Cola está bajo control estadístico. Estar bajo control estadístico indica que las latas de Coca-Cola etiquetadas con 12 onzas en realidad contienen cantidades de bebida razonablemente cercanas a 12 onzas. ¿Por qué? No, si el proceso está bajo control estadístico, sabemos que las latas se llenan de tal manera que la media y el rango no varían mucho, pero el hecho de estar bajo control estadístico no indica que sí se cumplen las especificaciones de producto. Es posible estar bajo control estadístico y al mismo tiempo llenar de forma suficiente las latas por una cantidad sustancial. Nuestra pregunta número 2 es la notación consistente. Datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas de Coca-Cola regular elegidas al azar. El proceso de monitorea con gráficas de control de la media del rango con base en muestras de 50 latas elegidas al azar cada día durante 20 días. La producción de consecutivos en este contexto que denota el media, rango, el límite superior y el límite inferior. Entonces, la media denota el promedio de las medias de cada día, de donde participan al azar 40 latas al día. El rango denota los rangos de los máximos y los mínimos de las 50 latas al día. De ahí que se saca una diferencia por día y complementamos los 20 días para obtener una gráfica de rangos con límite superior y el límite inferior. La variación de datos de proceso. Considere datos de proceso de las cantidades de Coca-Cola en onzas, de datos de Coca-Cola regular elegidas al azar. Dicho proceso está bajo control estadístico actualmente, aunque las cantidades de bebida varían. En este contexto, ¿qué significa la variación aleatoria? De un ejemplo de variable asignación. La variación aleatoria es el tipo de variación inherente al proceso de que no logra llenar cada lata de Coca-Cola con 12 onzas exactamente. Existen diferentes ejemplos de variación asignable, por lo que las respuestas varían, pero un ejemplo son las cantidades cambiantes de Coca-Cola que resulta en la maquinaria que se desgasta por un uso intensivo. Las elevaciones del lago Mead. A continuación se presenta una gráfica de la media, parte superior, y una del rango, que es la que está en la parte inferior, obtenidas con las selecciones mensuales del lago Mead en la presa Hoover, donde los datos del Departamento del Interior de Estados Unidos. Las elevaciones están expresadas en pies sobre el nivel del mar. Las gráficas de control se basan en las elevaciones mensuales de cada uno de los 71 consecutivos recientes, disponibles cuando se escribió este libro. Se consideran las gráficas de control cercanas al lago Mead. Bien, pues aquí están los datos que tenemos. La variación son todos aquellos que queda arriba, es la del rango, la del rango, y aquí está nuestra media. Todos estos datos indican que está fuera de los límites. Aproximadamente en los últimos 35 años empezó a descender las elevaciones al nivel del mar y en el año 43 volvió a subir y volvió a bajar. Por lo tanto, las elevaciones del lago Mead no están controladas. La mayoría de los años están por encima y por debajo de los límites de control, que es lo que estábamos hablando ahorita. Entonces la de arriba, que es la media, ahí si se fijan, son muy pocos años los que se encuentran dentro de nuestros límites. Y aquí en la de los rangos, igual. O sea, está dentro de nuestro rango, pero si se fijan, de repente va muy para abajo, sobre el límite, o de repente, ¡fum!, se dispara. Interpretación de la gráfica de rachas. En los ejercicios 5 al 8, examine la gráfica de rachas que se proceso de llenado de latas de 12 onzas de bebida Coca-Cola y realice lo siguiente. A. Determine si el proceso está bajo control estadístico. B. El proceso no está bajo control estadístico. Identifique las razones de ello. Y C. Sin tomar en cuenta el control estadístico, parece que el proceso se comporta como debe hacerlo.
En la gráfica número 5, que estemos que bajo control, si está la gráfica bajo control estadístico. No es aplicable de acuerdo a lo que nos está pidiendo B, porque y la variación es demasiado grande. De manera que algunas latas se llenan en exceso, mientras que otras se llenan insuficiente. Es lo que estamos viendo aquí en nuestros límites, ¿verdad? En la perdón. En la gráfica 6 está bajo control estadístico, pero se quiere salir de control. Es la oportunidad de prevenir y mejorar el proceso. Como vemos aquí está de repente todas, pues viene de un sube y baje muy grande, ¿no? Hay 14 puntos cerca de la línea central y 16 que se encuentran, empiezan a despegar la línea central y mayor amplitud. El inicio del proceso empezó a trabajar cerca de la línea, después la variación empezó a trabajar de forma más lenta, no siguen las cantidades deseadas de soda. Aquí tenemos otra gráfica, la gráfica 7, que nos dice que fuera del control estadístico la tenemos, sí, hay 8 puntos consecutivos por debajo de la línea central y después hay otros 8 para arriba de la línea central. Parece que el proceso no se comporta como debería hacerlo. Perdón. Pero hay un cambio en los valores del proceso, ya que los valores bajos se presentan al principio. También podemos ver la gráfica 8, que dice que está bajo control estadístico, no es aplicable y la variación es mínima debido a que los rangos, sus diferencias son mínimas y muy probablemente se llena en cantidades cercanas a las 12 onzas. Bien, el dióxido de carbono atmosférico. En los ejercicios 9 y 12, utilice los datos de la siguiente tabla, la cual incluye concentraciones de dióxido de carbono en partes por millón, anuales desde 1880 hasta 2009. Para los últimos 4 años utilizaron valores proyectados. Se cree que el dióxido de carbono atmosférico es el resultado de la actividad humana y una de las principales causas del efecto invernadero responsable de al menos en parte del calentamiento global. Aquí vemos las concentraciones de dióxido de carbono que hay por partes por millón. La primera columna indica el año de la década, que es esta. Aquí está. De ahí vemos el primer problema, que es el problema 9, que dice que el dióxido de carbono, notación, después de calcular los valores de la media y el rango para cada década, calcula los valores de la media y el rango. También obtenga los valores del límite superior y el límite inferior para una gráfica R, de los valores del límite superior y el límite inferior de una gráfica de la media. Entonces, primero que nada, capturamos todos nuestros datos de Minitab, que son estos. Todos los datos que vienen en ambas columnas. De ahí vamos a Stat, Control Charts, Variables Sharps for Supply, es bar R, y ya, le damos clic. Ahí capturamos lo que es nuestra concentración y en el siguiente nos arroja esta gráfica. Aquí están ambas gráficas, la gráfica de la media y la gráfica del rango. Contestando las preguntas que venía ya en el problema 9, nos damos cuenta que la media, que es esta, tiene una 319.6. Nuestro rango es de 6.6. Nuestros límites para el rango viene siendo y para el inferior, y para el promedio, para la media, perdón, aquí están nuestros límites. Si se fijan, referente a lo que nos llama la atención en esta gráfica, que se podrá también explicar más adelante, es que solamente un solo punto está dentro de nuestros límites. Los demás puntos están muy por fuera o muy por dentro. Nuestro problema 10 nos dice que el dióxido de carbono, la gráfica de rachas, construye una gráfica de rachas para los 130 valores. Al parecer existe un patrón que sugiere que el proceso no está bajo control estadístico. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de la gráfica de rachas? Bien, no existe un patrón que sugiere que el proceso está bajo control estadístico. La concentración de dióxido de carbono atmosférico es el resultado del calentamiento. Muestra creciente la gráfica de los últimos años.
El dióxido de carbono. La gráfica R permite el saber el subgrupo. Consiste en 10 valores de cada década. Construye una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar un proceso está fuera de control al rechazo de una variación estadística estable. La variación del proceso está fuera de control estadístico. Se violan los 3 criterios, ya que la estabilidad estadística. Existe un patrón de valores crecientes, que no es aleatorio. Existen puntos fuera de los límites de control. Hay 8 puntos por encima de la línea central, que es lo que mencionaba hace rato. Por ejemplo, aquí nos está diciendo la gráfica R, viene siendo esta. Tenemos 1, 2, 3 puntos arriba de la línea central y 1 exactamente en el puro límite. Ahora con la gráfica R tenemos que el dióxido de carbono permite que cada subgrupo consista en 10 valores de una década. Construye una gráfica y determine si las medias del proceso están bajo control estadístico. De no ser así, identifica los 3 criterios para determinar que un proceso esté fuera de control. Condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. La variación del proceso está fuera de control estadístico. Existen puntos fuera de los límites de control, 12 puntos fuera de los límites de control y un solo punto está cerca de la línea central, que es esta, la gráfica de arriba. Se fijan, tenemos 1, 2, 3, tenemos 8 puntos por debajo y 4 puntos por de arriba, lo que nos da los 12 puntos que les mencioné. Entonces, solamente tenemos un puntito, el de 9, que está dentro de nuestros límites. El consumo de energía en los ejercicios 3 al 16. Remítase al conjunto de datos 12 del apéndice B y utilice las cantidades de electricidad consumida en kilowatts en la casa del autor. Permita que cada subgrupo consiste de 6 cantidades del mismo año, de manera que haya 8 subgrupos con 6 cantidades cada uno. El problema 13 nos dice, bueno, volviendo al otro, es esta, ¿no? Lo que vamos a utilizar es columna. Bien, consumo de energía de notación. Después de calcular los valores de la media y el rango, para cada año calcula los valores de la media y el rango. También obtenga los valores del límite superior y límite inferior para cada gráfica. Y los valores del límite superior y límite inferior para una gráfica X. Bien, pues primero que nada capturamos todos los valores que ya mencioné en Minitab. Tenemos estadística, control, variables de char, star, bar, x bar r. Indicamos cuáles son los que queremos, el consumo de electricidad y la del número de años. Le damos OK y nos arrojan estas gráficas. Con estas gráficas concluimos que nuestra media es esta. Nuestro rango va a ser este. Los límites inferiores de cada uno de la media y del rango, que es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces, número 14. Consumo de energía gráfica. De acuerdo a la gráfica R, permita que cada subgrupo consista en 6 valores de un año. Construye una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar un proceso está fuera que se condujo a la variación estadística estable. Si se fijan, la gráfica R, que es la de aquí abajo, está todo dentro de nuestros límites y muy cerca de toda la línea central. O sea, está, de acuerdo a esta gráfica, está estable. O sea, está bajo un control estadístico muy bueno, ya que ni un solo punto está por fuera de nuestros límites. El consumo de energía. De acuerdo a la gráfica X, que es esta de arriba, que cada subgrupo consiste en 6 valores de un año. Construye una gráfica y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar un proceso está fuera de control y condujo al rechazo de una media estable. Bien, como observamos, está súper bien. Todo está muy pegado a la media. O sea, de hecho las cantidades hasta están ideales, digamos, casi. Hay muy poca variación. Entonces esto nos indica que está bajo un proceso estadístico muy bueno. Entonces el consumo de energía. Gráfica de rachas. Construye una gráfica de rachas para los valores de los 48 valores. Al parecer existe un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico.
basándonos en esto, los datos que ya tenemos, nos vamos a ir a Stat, Quality Tools, Run Chart. Esto es para sacar la gráfica de rachas. Capturamos qué es lo que queremos, single, y el subgrupo de qué tamaño, pues al periodo. Vamos a OK, y esta es la gráfica que nos va a arrojar, nuestra gráfica de rachas. Entonces, respondiendo la pregunta, dice que existe un patrón que sugiere que el proceso no está bajo control estadístico. Hay un patrón repetitivo en el ciclo. Como es evidente, este patrón no es aleatorio y por lo tanto era un proceso estadísticamente inestable. De hecho, pues aquí se observa, ¿no?, la gráfica de rachas. En el siguiente problema, tenemos que el consumo de energía en los ejercicios 17 a 20 remites al conjunto de datos 13, el apéndice B, y utiliza las cantidades de voltaje medidas para la energía suministrada directamente a la casa del autor. Permite que cada subgrupo consista en 5 cantidades de los días hábiles de la semana, de manera que los primeros 5 voltajes constituyan el primer subgrupo. Los siguientes 5 voltajes constituyen el segundo subgrupo y así sucesivamente. El resultado incluye 8 subgrupos de 5 valores cada uno. ¿Qué vamos a tomar? Aquí están los valores del apéndice, pero vamos a tomar únicamente los de la casa en volts. Bien, el primer problema nos dice que voltaje residencial, notación. Después de calcular los valores de la media y el rango de cada subgrupo, calcula los valores de la media y el rango. También obtenga los valores del límite superior y límite inferior para una gráfica R y para una gráfica X. Bueno, media. Entonces, capturamos todos nuestros resultados en Minitab, vienen siendo estos, el mismo año, vienen siendo estadística, control shares, variable share subgroup, star X bar R, y ya le damos enter. Nos dice que vamos a escoger aquí cuáles son los valores que nos ocupa, que son casa volt, el número de subgrupos, OK, y aquí están nuestros resultados. Con esto vamos a responder a la pregunta 17, que nos dice entonces que con la construyamos. Ya la construimos, aquí está. Entonces, este es el valor de la media que aquí se encuentra, el valor del rango, la gráfica, cuáles son nuestros límites superior y el límite inferior. El voltaje residencial. La gráfica X utiliza subgrupos de 5 cantidades diferentes, cantidades de voltaje para construir una gráfica X y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser científico, los 3 criterios para determinar si un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadística. La variación del proceso, la media está fuera de control estadístico. Existen 3 puntos que están fuera de los límites y 2 que están exactamente así como que estamos hablando de la media, ¿no? Que está así exactamente sobre el límite. El siguiente problema nos dice que el voltaje residencial, gráfica de rachas, construye una gráfica de rachas para los 40 cantidades de voltaje. Al parecer existe un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico. Vamos a ver. Entonces, volvemos a lo mismo, estadístico, quality tools, run chart. Ya tenemos nuestros datos listos, que las casas en bold, el tamaño del subgrupo. Y estos son esta es la gráfica que nos va a arrojar. Con esa gráfica nosotros vamos a interpretarla. Y nos damos cuenta que no hay un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico. En base a la gráfica de rachas, parece que el proceso está bajo un buen control, ¿no? O sea, no está así que de repente uno y de repente se dispara para acá y por allá, sino pues es continuo. El voltaje residencial. De acuerdo a nuestra gráfica R, subgrupos de 5 cantidades de voltaje para construir una gráfica R determina si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifico los 3 criterios para determinar un proceso está fuera de control, condujo al rechazo. Pues estos son lo que nos trae que la gráfica es la de abajo aquí. Y pues como nos damos cuenta,
por las cantidades sí está nuestro rango, sí está dentro de nuestros límites. Por tanto, demuestra que aquí hay un procesito, aquí hay un proceso en el cual nos dice que está bajo control estadístico. Ahora tenemos la pregunta número 21, que dice nuestra gráfica S. En esta sección describamos las gráficas de control para R y para X, basadas en rangos. La gráfica de control para monitorear la variación y el centro, la media, también se puede basar en desviaciones estándar. Una gráfica de desviación estándar para monitorear la variación se constituye graficando desviaciones estándar muestrales, con una línea central en la desviación, la media de las variaciones estándar muestrales y los límites de control de la media de BS y B, donde B y B3 obtienen la tabla 14.2 en la página 721 de nuestro libro de Triola. Construye una gráfica de la desviación estándar para los siguientes datos de la tabla 14.1. Compara los resultados con la gráfica R del ejemplo 3. Pues aquí están nuestros datos. Nosotros capturamos en Minitab estadística, control shares, variable shares, pero ahora vamos a escoger la S porque nos está pidiendo la de la desviación estándar. Escogemos nuestras cantidades y nos dice que aquí, comparando ya las gráficas, nos damos cuenta que la gráfica de la desviación estándar es muy similar a la gráfica del rango. Como la gráfica de desviación estándar utiliza desviaciones estándar muestrales en lugar de rangos, es mucho más difícil su construcción que una gráfica R o del rango. Construcción de una gráfica media basada en desviaciones estándar. Es el mismo caso. Igual, vamos a una gráfica S, pero ahora no vamos a tomar el rango, vamos a tomar la media. Basada en las desviaciones estándar y no en los rangos, como les mencionaba. Se construye graficando las medias muestrales en una línea central entre X media y los límites de control de X media más AS, la desviación media, y X3 menos A3 de la desviación media, donde A3 obtiene la tabla 14.2 en la página 721. Es la media de las desviaciones estándar muestrales. Utiliza los datos de la tabla 14.1, que son estos, para construir una gráfica basada en desviaciones estándar. Compara el resultado con la gráfica basada en los rangos muestrales, como en el ejemplo 5, igual. Estadística, control shares, variable shared group, star bar, y aquí la tenemos. Le damos clic, aquí seleccionamos cuál de estos será, temperatura anual y acá la década, le damos OK y nos da la siguiente gráfica que dice que aquí la podemos apreciar, que es esta, la de arriba, ¿verdad? La gráfica de X bar es muy similar a la gráfica X bar R. Como la página se utiliza desviaciones estándar muestrales en lugar de los rangos, es mucho más difícil la construcción de una gráfica R. Entonces aquí la observamos, cómo va. De hecho, si se fijan, tenemos aquí por abajo y acá para arriba, y aquí únicamente son los valores que realmente están dentro de nuestros límites. El siguiente tema son gráficos de control para atributos. Los gráficos de control para atributos. Monitoreo de aspirina. Las etiquetas de un frasco de aspirina de Bayer indican que las tabletas contienen 325 gramos de aspirina. Supongo que las especificaciones de fabricación exigen que las tabletas tengan entre 315 y 335 miligramos de aspirina. De manera que una tableta se considera defectuosa si la cantidad de aspirina está fuera de los límites. Si la proporción de defectos se monitorea con un gráfico P y se descubre que está bajo control estadístico, podemos concluir que casi todas las tabletas cubren con las especificaciones de la fabricación. ¿Y por qué? Pues realmente no se puede. Porciones de defectos de muestras repetidas se comportan de forma que permitan que el proceso esté bajo control estadístico, pero las proporciones reales de defectos podrían ser muy altas, como el 90%, de manera que casi ninguna tableta cumpla con las especificaciones de la fabricación.
Notación. Suponga que el monitorea las tabletas de Espina Valles para garantizar que las proporciones de efectos estén bajo control estadístico. Un inspector de control de calidad selecciona al azar muestras de 100 tabletas cada una. Si los números de defectos en los primeros 5 muestras son de 2, 1, 0, 4, 3, calcula el valor de P. Y aquí están. Límites de control. Remitas al ejercicio 2. Calcula el valor del límite superior y límite inferior. ¿Alguno de los valores necesita algún ajuste? Explique por qué. El límite de control estadístico es de 0 menos 0.02, es reemplazado por 0, ya que existe imposible tener valores negativos de proporciones. Nuestro límite superior va a ser igual a 0.062. Bien, ¿cómo obtenemos estos valores? Pues aquí está. Los capturamos, que son estos, que son los que ya les había leído anteriormente. Estos 2, 1, 2, 4, 3. Son 100 cápsulas. Control estadístico, control shares, atributo shares, el P. Le damos clic. Nos da los defectos. Y aquí el tamaño, que ya lo tenemos capturado. Le damos OK. Nos arroja esta gráfica. Pero esta gráfica, pues como ya mencionamos, nos indica que no es realmente imposible tener valores negativos y nos da, pues, cuál es ese límite, ¿no? El límite superior. Se menciona que no puede tener valores negativos porque, pues, son una cantidad real, ¿no? O sea, no puedes tener números negativos en este caso, nuestro límite fue 0. Y aquí está el 0.62, de aquí lo tomamos de nuestra gráfica. Interpretación de una gráfica de control. Suponga que se monitorea la proporción de tabletas de aspirina Valle defectuosas por medio de una gráfica de control y se concluye en el proceso no está bajo control estadístico debido a que es un patrón decreciente que no es aleatorio. ¿Se debe corregir el patrón decreciente? ¿Qué debe hacer la compañía? Se debe atacar el problema en control estadístico, ya que nos ayuda a prevenir. Se trata de salir de los límites de control, ya sea creciente o decreciente. En este caso, pues tiene que tomar ajustes, porque pues no es aleatorio. O sea, de repente tal vez un defecto en la máquina, porque pues aquí nada más son 5 frascos, pero si lo observamos, de repente baja y de repente sube y capaz vuelve a bajar y luego, o sea, sería conveniente hacer una muestra un poquito más grande de lo que nos está dando el libro para saber cuáles son las razones, pero en una posible teoría personal es esa, que tal vez la máquina, porque baja, luego está subiendo, luego pues, capaz si sigue bajando. O sea, hay que hacer una muestra un poquitito más grande para saber realmente qué pasa con las aspirinas. Ahora vamos a determinar si un proceso está bajo control. En los ejercicios 5 a 8, examine la gráfica de control P, que representa y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifica cuál de los 3 criterios para establecer una falta de control se aplica. Pues aquí observamos la primera gráfica, nos damos cuenta que está dentro de los límites de superior e inferior, entonces pues decimos que está bajo un control estadístico. En la segunda gráfica observamos que están igual, todos dentro de una variación de los límites y pues vemos que no es como que sube y baja, sino es constante. Y pues decimos que la 6 está bajo control estadístico. La 7, esta está muy interesante porque dice que parece que el proceso está fuera de control porque se observa un patrón de tendencia creciente. Hay un control fuera del límite superior y hay 8 puntos consecutivos que están arriba de la línea central. Si observamos, empezó aquí abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y de repente se empezó a hacer como si fuera tipo logarítmica, así, tipo exponencial. Y fue creciendo y nos va para arriba. Y al momento que se va para arriba, pues tal vez nos causa algún problema. Que sería conveniente ver qué lo está originando.
En la siguiente, está fuera de control porque se encuentran dos puntos anormales, uno muy lejano del otro, y del límite superior y otro muy lejano del límite inferior, que son estos dos. O sea, van bien. Si no fuera por estos dos puntos, habrá un control estadístico, pero esos dos puntos vienen a quitar ese control estadístico que se debe demostrar. La construcción de gráficas de control. P. En los ejercicios 9 y 14 utilice los datos del proceso para construir una gráfica de control P en cada uno de los tres criterios para establecer una falta de control del listado en la sección 14.2 y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los tres criterios para establecer una falta de control aplica. Aquí está nuestra gráfica, nuestra tabla, perdón. Los datos que utilizamos. Entonces, gráfica P para desfibriladores defectuosos. Considere un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado, como el ejemplo 1. A continuación, se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000 unidades. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los tres criterios para establecer una falta de control aplica en este caso. Pues aquí están las cantidades, ¿no?, de los defectos. Las capturamos en Minitab, vienen siendo estos. De ahí escarmas stat, control shared, atributos, P. Damos clic. Aquí tenemos defecto 1, el tamaño del subgrupo, defecto 2. Esta es la gráfica que nos arroja. Aquí está nuestro AP y nuestros límites. Y esta es la gráfica que vamos a analizar. Parece que pues está bajo control estadístico. Las cantidades se mantienen cerca de P. No hay ninguna cantidad que varíe así que diga drásticamente. Todas están dentro de los límites. Y no hay ninguna que se esté alejando muy precipitadamente una de la otra. Gráfica P. Para desfibriladores defectuosos, resuelva los ejercicios P. Suponiendo que el tamaño de cada lote es de 100 en vez de 100.000. Compare la gráfica de control en el ejercicio 9. Comente sobre la calidad general del proceso de fabricación descrito en el ejercicio 9 y compárelo con el proceso de fabricación descrito en este ejercicio. Bien, pues aquí están. Le modificamos, en lugar de que fueran los 10.000, van a ser 100. Entonces el control shared, atributo shared, la gráfica P, la seleccionamos. Defectos P y el tamaño de P, que ahora no van a ser 100, no van a ser 10.000, van a ser 100, y esta gráfica nos arroja. Con eso vamos a compararlas, porque es lo que nos está pidiendo este problema. Comparas anteriores cuando eran 10.000 con la que tenemos ahorita, perdón, que es de 100. Si se fijan, cambiaron los números en cuanto a P, nos cambiaron los números de nuestros límites, pero todo sigue siendo parte de un proceso, es bajo control. Al comparar nos damos cuenta de que la diferencia tiene menos mayor que eso, o sea, no hay realmente una diferencia que es desproporcional, no la hay. Lo único que cambia pues son los valores, ¿no? Y darte cuenta de eso, pues son similares, son los decimales de tener 100 a que de repente tuviste 10.000 o viceversa. La matrícula P. Para matriculación en la universidad, en cada caso, uno de 8 niños recientemente consecutivos seleccionaron al azar 1.000 graduados de preparatoria y se determinó el número de aquellos que se inscribieron en la universidad. Los resultados se listan a continuación. La gráfica P
indica que este tipo de inscripciones son lo suficientemente altas. Los valores se basan en datos de la US National Center of Education Statistics y son más recientes que estaban disponibles al momento de publicarse este libro. Aquí están nuestros datos, los cuales los copiamos en Minitab, los capturamos. Estadística, control del shares, los atributos shares, P, capturamos en nuestra lista cuáles son, defecto P, 11 y acá el tamaño de nuestro grupo y nos arroja la siguiente gráfica. Con ello podemos decir que el proceso está bajo control estadístico. Las suscripciones universitarias fluctúan entre 60 y 68 de manera ideal. La tasa de inscripciones universitarias será mucho más alta. De hecho aquí la tenemos, todo está así como que dentro de nuestros rangos, nuestros límites. Fábrica P para crímenes violentos. En cada uno de los 15 años recientes consecutivos seleccionó al azar 100.000 habitantes de Estados Unidos y se determinó el número de víctimas de crímenes violentos. Los resultados se listan a continuación. Parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable. Los valores se basan en datos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y en los recientes que están disponibles cuando se escribe este libro. Entonces aquí vemos los números, cuáles son. 730, 758, otra vez 758, 749, 714, 685, 632, 611, 562, 523, 507, 505, 474, 476 y 486. Estos son los números de crímenes violentos por cada uno de los 15 años recientes y consecutivos. Entonces, por cada 10.000, 100.000 personas al azar que han sido víctimas de algún tipo de crimen violento. Entonces, ¿qué hicimos? Todos estos datos que se encuentran ahí, los capturamos del Minitab, que es lo que sigue. Aquí están. Víctimas, ¿cuántas son? Control estadístico, atributo de shares, P, selecciona, carga el número de víctimas, el tamaño, y le ponemos OK. Nos va a arrojar esta gráfica que está muy interesante. Y vamos a concluir que dice, el proceso está fuera de control estadístico. Los primeros 5 años tuvo un alto índice de crímenes violentos rebasando el límite superior. Después se redujo y después del año 10 redujo la proporción de crímenes violentos por debajo del límite inferior. Pues decía que está muy interesante. En los primeros años se demuestra que está sobre los límites inferiores. 5 años está arriba del límite superior, lo cual implica que la delincuencia y los crímenes han ido en aumento, subió un año y luego de ahí ha disminuido. Tenemos 4 años que han estado dentro de un límite y de ahí son 6 años que han ido ya por debajo del límite inferior. O sea, eso está muy bien porque nos demuestra que la policía está haciendo algo allá en Estados Unidos en el aspecto de que han ido disminuyendo los crímenes. La gráfica P. Para votantes en cada uno de los 23 años recientes y consecutivos de selecciones nacionales se seleccionaron al azar 100 estadounidenses en edad de votar y determinar si el número de individuos que votarán. Los resultados se alistan a continuación. Los años impares corresponden a los años de elecciones presidenciales. Comente acerca del comportamiento de votación de la población. Los valores se basan en datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos y son más recientes que están disponibles al momento en que se publicó este libro, que son 583, 454, 577, 454, 550, 436, 506, 357, 488, 345,
475, 377, 474, 336, 444, 336 otra vez, 513, 532, 459, 331, 471, 342 y 514. De ahí todos estos datos, que son los votantes, los capturamos y ponemos estadístico, control shares, atributo shares, nuestro valor P, aceptar, nos da estos valores, variables, y el grupo de los tamaños estadounidenses, y de ahí ya sigue los votantes acá, damos OK, nos arroja esta gráfica, también muy interesante, nos dice cosas sobre el comportamiento. Entonces, de acuerdo a esto, el proceso no está bajo control estadístico, ya que hay diferentes puntos fuera de los límites de control inferior y superior, y se observa el patrón no aleatorio de proporciones de baja manera consistente, y luego sube. Parece que las proporciones más altas de personas votan en los años que hay elecciones presidenciales. En general, las proporciones de votantes son sumamente bajas. Menos del 90% de los posibles votantes realmente votan. Y dicho porcentaje sería de ser un poquito más alto, porque estamos en una democracia y si alguien no vota, la persona que sí vota está eligiendo por todos. Entonces creo que este fenómeno también sucede en México. Creo que hay más participación, aunque no es lo suficiente, para los años que son para presidentes, porque pues aquí en Tijuana, por ejemplo, tenemos un año que es para presidentes, que es que hay que pensar en nuestro voto. El siguiente año, en 2019, sigue para gobernador, y el 2021 es otras elecciones federales, pero para diputados. Entonces, esto que sucede allá, donde también participan más las personas que están directamente cuando hay elecciones, que cuando no las hay para presidente. Y pues sí es importante reflexionar esto del voto, y más en democracias. Si tú no votas, 5 personas no votan y una vota, de esas 6 personas, una está eligiendo por las 6. Entonces es nuestro momento de ver eso, analizar eso. Gráfica P. Para índices de nacimientos, en cada uno de los 20 años recientes y consecutivos se seleccionó al azar 10.000 personas y se determinó el número de nacimientos que generaron. Los resultados se listan a continuación. ¿Cómo pueden explicarse los resultados? Los valores se basan en los datos de la US Department of Health and Human Services y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Aquí los tenemos, que 157, 160, 164, 167, 167, 162, 158, 170, 154, 150, 166, 144, 142, 143, 142, 144, 141, 139, 141, 140 y 140 otra vez. Aquí estamos buscando de cada año 20 años recientes consecutivos seleccionaron al azar el número de nacimientos que se generaron. Entonces, control, atributos, P. Ya tenemos nuestros nacimientos acá capturados. Escogemos el C33, que son los nacimientos, y el C32, que aquí lo también se lo muestra, de los subgrupos. Y de ahí nos arroja esta gráfica. Y de ahí podemos concluir que el proceso está bajo control estadístico. Los nacimientos de los últimos 20 años fluctúan entre el 1.39 y el 1.67. La tasa de crecimiento ha decrecido conforme han pasado los años, pese a que está dentro de un control estadístico. Aquí notamos que va como queriendo subir y vuelve a bajar, pero sigue todavía dentro de nuestro punto, nuestra línea P, o sea, muy cercanito todavía está. Entonces, por eso es que todavía no está a preocuparse. Pero sí se nota que las personas tienen menos hijos. Todavía no es una cifra que, vamos a alarmarnos, tal vez en Europa ya les llegó. Pero aquí, pues en este caso de Estados Unidos, todavía está en un buen nivel de nacimientos. La construcción de una gráfica NP.
Una variable de la gráfica de control P es la gráfica NP, en la cual se grafica el número real de defectos en vez de proporciones de defectos, la gráfica central de NP, y los límites de control tienen un valor de NP más 3, NPQ y N menos 3 y NPQ, la raíz de eso, la variación P, y la gráfica NP únicamente en la escala variable empleada en el gráfica NP para el ejemplo 1 de esta sección. Compare el resultado con la gráfica P y obtenía la sección. Entonces aquí están nuestros datos de la sección 1 del capítulo. Entonces le ponemos control shares, atributos, NP. Agarramos lo que nos interesa en este momento, que es los aparatos defectuosos, los desfibriladores. Le damos OK. Esta es nuestra gráfica. Y con ella concluimos que, con excepción de la escala vertical, la gráfica de control es idéntica a la que se incluye en el ejemplo 1. Entonces está prácticamente igual, no modifica mucho. Pues entonces por mi parte esto es todo. Nos vemos en la siguiente unidad, ya la última. Y pues creo que ha sido las unidades más significativas referente a la aplicación. Cómo podemos controlar y medir nuestros procesos y aplicarlo directamente en nuestro día a día laboral, ¿no? Y pues nos vemos en la próxima unidad. Que tengan buen día.